No necesitamos recursos adicionales para los 172 millones, entre otras cosas porque tenemos efectos que vienen del pasado, como ya los dije recién, y por lo tanto achican la cifra. Necesitamos recursos adicionales, de modo de no aumentar el déficit fiscal, no por 172, sino por 112. ¿Cuáles son los 112 millones de dólares que necesitamos financiar con recursos adicionales? En primer lugar, los 62 de la educación, los 10 de los judiciales y un desequilibrio que se arrastra desde la última rendición de cuentas y que repercute en 2018. Por eso solo tenemos en cuenta la repercusión en 2018. Y esa repercusión en 2018 es de 40 millones de dólares. Repaso. 72 para educación y judiciales y 40 de desequilibrio que se arrastra de la última rendición de cuentas, nos exigen tener financiamiento adicional genuino por 112 y no por 172. Y la propuesta ustedes ya la conocen porque fue adelantada ayer, es que por un lado estamos proponiendo un impuesto a los juegos de azar que rinde unos 17 millones de dólares y por otro lado algo que hubiéramos preferido no hacer, que es un incremento de la llamada tasa consular, que en rigor más que una tasa es un impuesto o un arancel, porque una tasa es algo que tiene una contraprestación y acá no hay ninguna contraprestación. En este momento Uruguay tiene fijada esa tasa en 2 puntos de las importaciones de bienes, con algunas exoneraciones muy importantes. No pagan esta tasa o arancel los bienes de capital, no pagan esta tasa las importaciones de petróleo, que son un insumo fundamental de la economía, no pagan esta tasa las importaciones de servicios en absoluto, es solo una tasa que grava las importaciones de bienes y por lo tanto estamos hablando de un tributo, de una tasa, de un arancel que Uruguay consignó en el marco de la Organización Mundial de Comercio en diciembre de 1994 en hasta 3%, hoy está en 2%. Y estamos proponiendo incrementarla en 1 punto para los países que integran el Mercosur y en 3 puntos para los países del resto del mundo. Esta es una medida absolutamente provisoria, lo cual a su vez nos da margen para negociar, en primer lugar, en el seno de la Organización Mundial del Comercio y, si es necesario, con los países con los que tenemos relaciones comerciales. Tenemos un cronograma de desmantelamiento a partir de 2020, esto es, cuando termine el gobierno, esto va a empezar a caer en poco tiempo más. Es de un impacto moderado absolutamente claro. Estamos hablando de un punto, de 100 a 101 para las importaciones de bienes provenientes del Mercosur, con las exoneraciones que yo planteé, y estamos hablando de 3 puntos, 100 a 103, con el resto del mundo. Pero además, contando con el efecto contrario que ha tenido la caída y el estancamiento del tipo de cambio en los últimos tiempos en Uruguay. Esto es, el efecto que esto puede tener sobre el precio de las importaciones, además de muy pequeño, tiene la compensación del abaratamiento en términos relativos que ha tenido el tipo de cambio en el país, que respecto a cortos periodos ha tenido primero una caída y luego un estancamiento muy claro, una evolución muy lenta, y eso de alguna manera va en contra de un efecto de aumento de precio de las importaciones por parte del aumento de la tasa consular.